para los que confían, camina contigo de noche y de día. Quería, antes de comenzar, hacer un poquito, lo hicimos también el domingo pasado. ¿Qué cosas recordás, qué cosas quedaron grabadas o guardadas allí en tu corazón o en tu espíritu sobre este tema de la paternidad de Dios en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas que compartíamos al principio, en una de las primeras mensajes, es que cuando hablamos de la paternidad de Dios no estamos hablando solamente de un tema teológico, no estamos hablando de un tema doctrinal solamente, sino que estamos hablando de una experiencia real, verdadera, espiritual. Vivir y experimentar la paternidad de Dios sobre nuestras vidas es algo extraordinario y transformador. ¿Qué cosas recordás de este circuito que estuvimos caminando juntos acerca de la paternidad de Dios? ¿Qué cosas allí? No tengas vergüenza. Este es el momento. No me hagan esto. La paternidad de Dios nos da completo bienestar. La paternidad de Dios nos da completo bienestar. Amén. Seguridad. Muy bien. Abrazo. El abrazo del Padre. Wow. ¿Cómo? Confianza, Marcelo, ahí, por ahí. Identidad. Familia. Muy bien. Palabras sueltas, ¿no? Pero que para cada uno tendrán algún tipo de implicancia particular. Recuerdo uno de los mensajes que hablábamos justamente de que la paternidad de Dios llena nuestros huecos. Nuestra vida tiene huecos emocionales, huecos espirituales, huecos que se dieron a partir de nuestras experiencias a lo largo de la vida, pero la paternidad de Dios justamente cumple esa función de llenar esos vacíos espirituales o existenciales que existen justamente en nuestra vida. Muy bien, esta mañana voy a ser breve. Y nadie me lo cree, pero vamos a Juan capítulo 5 y vamos a compartir allí unos versículos. Este es el último mensaje de esta serie de paternidad. Yo sé que seguramente los vamos a extrañar, pero están subidos todos o están siendo subidos al canal de YouTube, así que allí los podemos seguir y volver a escuchar. Juan 5, 17 al 20, palabras de Jesús en un momento clave, crucial, difícil y frente a un tiempo de confrontación. Jesús dice lo siguiente: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por eso los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús le dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y mayores obras que estas les mostrará para el asombro de ustedes. Bien, la primera referencia importante, y no puedo dejar de comenzar por esto, quizás muchos lo tengan ya muy en claro en su vida, en su corazón, pero es fundamental poder entenderlo. Dios te amó de tal manera que justamente para que tu vida tuviera un vínculo, una relación profunda con Él, para romper esa distancia que a veces sentíamos en la vida y no entendíamos por qué, queríamos estar cerca de Dios pero no experimentábamos cercanía, buscábamos de alguna manera relacionarnos con Dios y lo buscábamos a través quizás de sacrificios, de cosas externas, cosas que no eran necesarias para Dios porque justamente por medio de Jesucristo Él abrió esa puerta. Que Cristo haya venido, haya muerto y haya resucitado, es justamente la oportunidad, la puerta que Dios abrió para que vos tengas un vínculo directo con Él todos los días de tu vida. Por eso, tan sencillo pero tan poderoso como dejar, entender o aceptar
eso en tu vida es lo que puede cambiar y transformar tu vida. Muchas de las canciones que cantábamos, y seguramente si tuviéramos oportunidad, y sería muy lindo, es muy lindo que lo hagamos permanentemente, que podamos compartir nuestras propias experiencias de vida en Cristo. Podemos confesar justamente que una vez que Cristo entró en nuestra vida fue realmente transformada. ¿Amén o...? Fue transformada de adentro hacia afuera. Empezamos a experimentar la paz que solamente viene de Dios, y esa paz es la que fue moldeando todo el resto de nuestra vida, de nuestro andar y nuestras decisiones. Si estás luchando todavía en tu vida con tomar o no esta decisión, esta mañana o este tiempo puede ser un buen tiempo para que lo hagas. No te vayas de este lugar sin cerrar tus ojos en intimidad y decirle: Señor Dios, yo quiero tomar esta decisión en mi corazón. Quiero aceptar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y comenzar a vivir una vida distinta, plena y llena de tu presencia. Anhelo eso. Te pido perdón por las veces que lo descuidé o no le presté atención. Hoy descubro que en ello, Señor, vos tenés para mí una nueva vida. Una vida plena y abundante, aquí en la tierra, pero también por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en este tiempo, que Dios te bendiga y que eso transforme realmente tu vida y tu corazón. Volvamos un poquito ahí al contexto de la historia, ¿no es cierto? Estas palabras que Jesús dice allí en Juan capítulo 5, versículos del 17 al 20, tienen que ver con un contexto, una situación que se dio, un contexto que encierra por lo menos dos cosas centrales. Por un lado, un milagro, una acción práctica del amor y poderosa del amor de Dios sobre la vida de una persona. Un hombre que había sido sanado, un paralítico que había sido sanado en el estanque de Betsaida, un estanque que estaba allí cerca de Jerusalén, y que una y otra vez iban allí las personas que tenían algún tipo de discapacidad, creyendo o esperando que allí iban a recibir algún tipo de sanidad. Sin embargo, Jesús pasó por allí y se encontró con este hombre paralítico desde hace 36 años, dice la Biblia. Durante 36 años estuvo arrastrando esa enfermedad y se encontró allí con Jesús, y Jesús le sanó. Y después de sanarlo, le dijo: toma tu lecho y anda, ¿no? Aquello que parecía imposible, Jesús lo hizo en su vida. Aquello que arrastraba durante 36 años, no solo fue libre, sino que además pudo cargar lo que de alguna manera era su propia cárcel, ¿no? El lecho en el cual él tenía que estar todos los días allí atado, permaneciendo allí. Un milagro extraordinario que Jesús hizo hace miles de años. Era el contexto de estas palabras que él va a decir más adelante, pero sigue siendo el contexto de lo que Jesús hace en nuestras vidas, ¿no? Él sigue liberándonos de ataduras y de cosas que por ahí arrastramos durante tiempo y tiempo en nuestra vida, de las cuales Él quiere sanarnos, liberarnos y finalmente hacer que llevemos incluso o que nos despojemos de nuestro propio lecho que nos tuvo ahí aprisionado. Eso es parte del contexto. La otra parte del contexto es una enseñanza fundamental, trascendental, que Jesús va a compartir y que hace que justamente reaccionen a ella los religiosos que estaban allí presentes. Hombres que estaban consustanciados con lo que Jesús estaba diciendo. Y dice el texto justamente que ellos van a reaccionar. Más adelante, lo van a poder leer en la semana cuando hagamos los estudios, vamos a ver que no solamente comienzan a reaccionar emocionalmente, sino que buscan definitivamente encontrar la forma para matar finalmente a Jesús. Es decir, que sus palabras tenían un peso muy importante. Nosotros podemos decirlo de esta manera: el Padre aún trabaja y por eso yo trabajo, y quizás no signifique mucho para los que estamos aquí. Para quienes estaban escuchando estas palabras, eso significaba por lo menos algunas cosas muy importantes. La primera, que Jesús
reconocía a Dios como Padre. Entendía que era parte de la misma esencia, que Dios era su Padre, que Él era su Hijo, y eso le hacía de naturaleza divina, es decir, que Él era Dios. Y ese es lo primero que provoca rechazo y reacción. Y lo segundo es que Jesús había sanado a este hombre en un día de reposo, que para los religiosos judíos de aquella época significaba o era un día en el cual no se podía hacer absolutamente nada, o supuestamente no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Solamente había que caminar una determinada cantidad de espacios, de pasos, etcétera, etcétera. Pero Jesús se atreve a hacer algo que, según él dice, y yo le creo, lo hizo porque el Padre le dijo que lo hiciera, que fue sanar la vida de una persona. Y entonces eso parecía que rompía cualquier tipo de cuestión espiritual que pudiera existir, porque como en un día de reposo, un día que estaba separado para el reposo, Jesús iba a sanar. Y esa es la preocupación, ¿no es cierto? Porque de alguna manera no se preocupan tanto si este hombre fue sanado o no, sino si realmente fue hecho en el día o en el momento que ellos consideraban que tendría que haber sido hecho. Muchas veces nosotros también encerramos en nuestra vida y en nuestro corazón algunos conceptos espirituales, religiosos, que a veces impiden que Dios obre con libertad en nuestras vidas o en nuestro corazón, ¿o no? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, me sigue pasando. Pero cuando Dios decide obrar, cuando el Padre decide obrar, rompe con cualquier barrera, con cualquier cosa, incluso con aquello que nosotros hayamos construido humanamente y que nos parezca bueno, pero que no va conforme al plan y la voluntad de Dios. Por eso Jesús les respondió de esta manera. En realidad no solo les respondió, les reveló, les mostró algo que estaba oculto y les dijo justamente estas palabras: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, los que van bien, los que todavía no se durmieron, vamos con algunas de las cosas. 3 cosas voy a compartir rápidamente en esta mañana. En primer lugar, el Padre siempre está trabajando alrededor tuyo. Dijimos ya desde domingos anteriores, venimos hablando de la importancia de Dios como Padre en nuestras vidas. Bueno, lo primero que quiero decirte en esta mañana es que el Padre siempre está trabajando alrededor tuyo, siempre. A veces tenemos el concepto invertido, ¿no? A veces creemos que somos nosotros los que hacemos, nos preocupamos, necesitamos, y entonces ahí vamos a Dios: Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas, Señor, esto, aquello, y vamos ahí al Padre y buscamos y pedimos como si nosotros somos los que estuviéramos llevando adelante la cosa, y Dios es el que nos acompaña y nos da una manito y nos da una ayuda. A veces incluso se lo pedimos así: no me das una mano, por favor, ¿no? ¿Pasa así o no pasa así? Dame una manito, Señor, ves cómo la estoy peleando, cómo la estoy luchando. Bueno, lo que Jesús nos enseña es que el modelo es exactamente al revés. El que está trabajando es Dios y nosotros somos los que nos sumamos a su obra. Nosotros somos los que nos sumamos a lo que Él está haciendo. Pero el punto de partida de esto es poder comprender que Él está trabajando alrededor tuyo. Dios siempre está obrando. Desde el momento en que el hombre se apartó, allí en el libro de Génesis y bueno, toda la historia que ya estuvimos viendo, desde el momento en que Dios se apartó, el hombre se apartó de Dios, Dios comenzó un proceso, un trabajo permanente de seguir buscando y buscando y buscando y trabajando para que las personas se acerquen a Él. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de nosotros hace algunos años no estábamos en la presencia o en los caminos del Señor? Muchos. Bueno, levanten la mano si quieren. Bueno, fíjense. ¿Sigue trabajando Dios o no sigue trabajando Dios? Si Dios no siguiera trabajando, ninguno de nosotros estaríamos acá. Si Dios no hubiera trabajado en mi vida cuando tenía 18, 19, 17, 18 años, entonces no estaría hoy acá compartiendo la palabra de Dios. Dios sigue trabajando en la historia de la humanidad y en nuestras vidas en particular. Voy a decirte lo segundo.
Dios también está trabajando en vos en manera particular, nunca detiene su obra. No es que vos la estás peleando, ¿eh? También una palabra, un concepto muy tradicional en términos o en la jerga que usamos habitualmente. ¿Cómo estás? Y acá estoy, la estoy peleando, la estoy luchando. No voy a decir que levanten la mano todos los que usamos ese latiguillo, pero muchos la decimos o no. La estoy peleando, la estoy luchando, etcétera, etcétera. Bueno, la estoy remando, gracias. Y algunos le agregan, claro, algunos le agregan el dulce de leche, ¿no? Como para ponerlo, para hacerlo más complicado todavía. Fenómeno. Bueno, es una mirada, es un enfoque de la vida. Dios nos plantea, Dios el Padre, por medio de Jesucristo y su enseñanza, nos plantea algo totalmente distinto. Dice el muchacho, el que estoy trabajando soy yo. Te la voy a explicar de una manera distinta. ¿Viste tu vida que es un desastre? Bueno, el que la está remando en dulce de leche soy yo, te dice. No te lo dice así, porque tiene un amor extraordinario. Pero el que está trabajando en tu vida y en mi vida es Dios mismo. Él es el que busca corregir aquellas cosas que te traen carga, corregir aquellas cosas que haces mal, corregir aquellas cosas con las que lastimás o con las que sos lastimado, trabajar en aquellos aspectos que necesitan ser transformados en tu vida. Dios sigue trabajando en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces, cuando Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja, se estaba refiriendo a eso, porque estaba trabajando tanto en el contexto, estaba trabajando en este hombre que había sido sanado, estaba trabajando en los que vieron esa historia, estaba trabajando en los discípulos que lo habían visto. Dios está trabajando permanentemente en tu vida y a tu alrededor. Préstame atención a esto. Dios trabaja a tu alrededor. ¿Trabajaba Dios alrededor de Jesús? Sí, ya sé, no espero que me contesten, pero está bien. ¿Trabajaba alrededor de Jesús? Claro. ¿Trabaja Dios alrededor de los discípulos? ¿Trabaja Dios alrededor de tu vida? Sí, esa es la respuesta. La carga o la diferencia es justamente poder recibir esa revelación y ver cómo Dios está trabajando en tu vida y ver cómo Dios está trabajando en tu alrededor. Ver cómo Dios está trabajando, por ejemplo, en la iglesia. Ver la forma en que Dios se está moviendo a tu alrededor. Es hermoso cuando vos ves que Dios está haciendo algo, ¿no? Es hermoso cuando vos ves que Dios está trabajando en la vida de una persona alrededor tuyo y que vos podés ser instrumento para eso. ¿Me permiten? Pero yo veo acá a Sergio sentado acá con su mamá agarrado de la mano. Soltala. ¿Me permiten? Esto es una historia hermosa, que muchos de ustedes conocen y otros quizás no. Y su papá de otro lado, y su hermanito, bueno, todo. ¿No? Pero quiero decir, Dios comienza a obrar en la vida de alguien y sigue trabajando alrededor nuestro. Pero eso no sucede una vez y listo, pasó, sino que sucede permanentemente. Dios trabaja en tu vida y trabaja alrededor tuyo. Ahora mismo, en este momento, Dios está obrando en tu vida, no estás acá de casualidad. En este mismo momento, Dios está trabajando a tu alrededor, está haciendo cosas a tu alrededor y es importante que nosotros las podamos ver. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos los hijos de Dios es que estamos buscando tener una experiencia con Dios sin reconocer que todos los días Él está obrando a nuestro alrededor. Y hay cientos de cosas que las viviríamos de otra manera si aprenderíamos a reconocer las formas en que Dios obra en nuestra vida. En el texto que encontramos, que compartimos allí de las palabras de Jesús, hay varias afirmaciones que Él hace. Y dijimos que Jesús era nuestro modelo para entender esto. Así que simplemente se las voy a mencionar así, se las voy a enlistar, ¿no? Algunas cosas que aparecen allí en el texto. El Padre hasta ahora trabaja. Ahora Dios me tiene a mí trabajando, dijo Jesús. Bueno, esa es la parte que todavía no llegamos, pero vamos a llegar. Nada hago por mi propia iniciativa. Lo dijo Jesús. Wow, ¿Jesús no hacía nada por su propia iniciativa?
Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. Como pueden ver, el Padre me ama. Y Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. ¿Recibo esta experiencia para mi vida? Si revisamos con detenimiento toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esta es la forma, que esta es la fórmula. Dios está obrando y nosotros simplemente nos unimos a donde y cómo Él lo está haciendo. Y eso comienza por nosotros mismos, por nosotros, por nuestra familia y por la iglesia. Hace algunos años tuvimos la oportunidad con Vero de hacer por primera vez un discipulado que se llama Mi experiencia con Dios. Realmente para mí fue una revelación, un antes y un después, entender la vida de otra forma, entender mi relación con Dios de otra manera. Y mucho de lo que estoy compartiendo tiene esa fuente o esa base. En segundo lugar, está todo bien, ¿no? Podríamos decir, bueno, entonces ya está, ya entiendo que Dios está obrando en mí, ya entiendo que Dios está obrando a mi alrededor, entonces, ¿qué hago? Manos a la obra, ¿no? Ahí me pongo a laburar, me pongo a actuar. Y ahí no se trata justamente de solo hacer. No funciona así, otra vez. Con Dios las cosas no funcionan porque Él no es un jefe. Si fuera un jefe, si fuera tu amo, entonces te diría, hace esto, hace lo otro, pum, chau, listo, se terminó. Estamos acostumbrados también a eso muchas veces. Sin embargo, lo que Dios busca es una relación continua de amor con vos y conmigo. Y a partir de esa relación de padre-hijo es donde Él te va a revelar cómo está trabajando en tu vida y qué es lo que quiere hacer con tu vida. El Padre busca primero que entremos en esa relación de amor, esa relación o ese vínculo íntimo con Él. ¿No te pasó muchas veces de pensar, ¿y ahora qué hago? Yo no sé lo que tengo que hacer, no encuentro, Dios no me habla, no encuentro qué es el próximo paso, qué tengo que hacer, me quiero comprometer pero no sé con qué, en qué forma. Y entonces por ahí a veces ensayamos cosas y nos mandamos a hacer cosas y nos comprometemos con cosas que Dios las toma, nos quiere, todo fenómeno, pero metemos la pata, nos equivocamos, nos cansamos, nos desgastamos y no encontramos fruto en aquello que estamos haciendo. Y damos vueltas y vueltas y vueltas porque hemos empezado al revés. Con Dios no funciona de esa manera. Él no espera que nosotros hagamos cosas para amarnos. Él no espera que nosotros hagamos cosas que se nos ocurran, incluso si las hacemos para Él, sino que lo que Él espera es que tengamos una relación de amor con Él y que en esa relación de amor con Él podamos entender lo que Él quiere que nosotros vivamos y experimentemos, que aprendamos a conocerlo, que conozcamos su corazón, que sepamos qué cosas ama Dios, por qué cosas clama Dios, dónde está la pasión, por qué se desvive el corazón de Dios. Cuando conocemos el corazón de Dios, entonces actuamos no por nuestra voluntad, sino actuamos por lo que vemos que Dios ama. Que ajustemos nuestra vida a su voluntad, que dejemos que nos ame y que palpemos su amor, mientras Él nos va revelando lo que quiere hacer en nosotros. Es increíble, pero es hermoso. Cuando nosotros nos dejamos en las manos de Dios, el Padre es el que nos va revelando qué es lo que quiere que hagamos por nosotros, qué es lo que quiere que hagamos por nuestro entorno y qué es lo que quiere que hagamos para bendecir la vida de otras personas que quizás ni siquiera conocemos. El Padre quiere que lo conozcas mejor, que establezcas una relación de amor con Él y Él va a obrar a través tuyo. Y esta es la parte más extraordinaria. Saber y ver que Dios obra a través tuyo. Dios
obrando a través de tu vida. Jesús lo dijo así. El Padre trabaja y yo trabajo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y funcionaba así con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús lo primero que hacía en su vida diaria era tomarse un tiempo, estar en intimidad con el Padre, orar, buscar de la presencia de Dios, se iba a un lugar apartado, lo hacía allí, y allí probablemente en esa relación, esa intimidad, Dios le revelaba las cosas que él iba a vivir y experimentar todo el día. Yo no te digo que te suceda exactamente así, pero ¿no te pasó algunas veces que en esos tiempos que tenés a lo mejor a la mañana de intimidad con Dios, en tu devocional, en tu lectura bíblica, en tu tiempo de oración, Dios te da algún versículo, te da alguna palabra o te muestra alguna situación que vos no entendés muy bien, pero que después durante el día tenés la oportunidad de compartir esa palabra con alguien que está necesitando? Tenés la oportunidad de compartir algo que Dios te mostró con esa persona, con esa circunstancia. Eso para Jesús era un ejercicio habitual, era un estilo de vida. Y el tercer aspecto con el que termino en esta mañana tiene que ver justamente con esto. Dios te invita a que te unas a su obra. No solamente está trabajando a tu alrededor, en tu vida, en tus circunstancias, en tu familia. Y permitime hacer un pequeño paréntesis en esto. Y lo digo con plena experiencia personal al respecto. Aún las situaciones más críticas de tu vida, o aún en las situaciones más críticas de tu vida, Dios está obrando. Y es en los momentos donde con más razón necesitas oír la voz y el propósito de Dios. Es en los momentos con más razón necesitas pensar qué es lo que Dios quiere trabajar en vos en medio de esa situación o de esa crisis. Son los momentos en los cuales más o con más razón tenés que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hacer ahora con aquello que me está sucediendo. ¿Cómo Dios quiere actuar? No qué voy a hacer yo con mis recursos. Porque eso a veces nos desespera, nos genera ansiedad, nos genera preocupación, pero cuando entendemos que Dios está obrando aún en medio de las situaciones críticas, podemos descubrir que hay algo que Dios va a hacer, que hay algo que Dios está haciendo y que simplemente yo le tengo que preguntar qué, cómo, cuándo, en qué forma me uno a esto que vos estás haciendo. Porque el final de la historia termina justamente de esa manera. Él quiere y te invita a que vos seas parte. No te deja fuera del juego. Quiere utilizarte como un instrumento útil tanto en tu situación personal, tu situación familiar, como en cualquier situación en la cual Dios quiera involucrarte. En los ámbitos o en los lugares donde Dios quiere involucrarte. Cuando Dios te revela lo que está haciendo, o lo que va a hacer, eso es una invitación a que te unas a Él. Te lo repito. Cuando Dios te revela lo que Él está haciendo o lo que va a hacer, es una invitación para que vos te unas a lo que Él está haciendo. Dios no necesita personas especiales, ya lo hemos dicho muchas veces. Todos los ejemplos de la Biblia nos enseñan que Dios es el que se relaciona con las personas comunes, como vos, como yo, como Pedro, que era un pescador, como David, que era un pastor de ovejas. Se relaciona con personas comunes como vos y yo, con todas las limitaciones y con todos los problemas emocionales como los que tenía Elías, también lo dice la Biblia. Y hace que de esas personas comunes, como vos y yo, y por medio de su relación, se vuelvan personas extraordinarias. Se vuelvan personas a través de las cuales Dios obra. Conocí hace algunos años, quizás ya te compartí esta historia, bueno, como diría, no sé quién, Mirta Legrand, el público se renueva. ¿Quién? Hace algunos años atrás conocí a
a una mujer ya muy grande, tenía 90 y pico de años. Y le decían la abuela Ivonne. La abuela Ivonne. La abuela Ivonne fue una mujer que, después de haber consagrado muchos años a la vida con sus hijos, y cuando sus hijos ya eran grandes, pasó una infancia y bueno, una vida bastante difícil, dolorosa, pero en un momento de su vida, cuando sus hijos ya se casaron, ya fueron grandes, ella decidió consagrar el resto de su vida, lo que quedaba, plenamente a Dios. Y entonces la abuela Ivonne comenzó a recorrer el país y fue a los lugares más inhóspitos, por ejemplo de la Patagonia. Comenzó primero en lugares inhóspitos acá en Buenos Aires, y en cada lugar que ella iba, simplemente comenzaba con una pregunta. Señor, mostrame en quién estás trabajando en este lugar. Y entonces tenía unas historias tremendas, preciosas, ¿no? De cómo podía ver y percibir en una persona que estaba necesitando de Dios, y allí comenzaba y finalmente estableció iglesias, estableció 3 iglesias, comenzó 3 iglesias aquí en el conurbano bonaerense, y después se fue a la Patagonia, siendo grande, sola. Iba y se establecía en un lugar, ponía una carpa, y ahí, en medio de las inclemencias del tiempo y todo, ella le hacía la misma pregunta a Dios. Y así constituyó 1, 2, 3, 4, 5, 6 iglesias en la Patagonia. Se quedaba un tiempo y después, cuando más o menos la iglesia estaba caminando, buscaba a algún pastor o enchufaba a algún pastor medio por la oreja y lo llevaba y lo dejaba en el lugar. Pero ella entendió esta clave hermosa. Dios estaba obrando en su vida, era una mujer muy sencilla, con muchas limitaciones, entre ellas económicas. Pero entendió este principio. Dios está siempre obrando a través de tu vida. Y cuando Dios te revela algo, te invita también a que te unas a eso. Nosotros tenemos muchos ejemplos hermosos aquí en la iglesia. Tengo como pastor quizás la bendición, o tenemos como pastores quizás la bendición de conocer un pedacito de alguna de sus historias y saber la manera en que Dios obró en sus vidas y la manera en que Dios sigue obrando. Es un regalo precioso. Pero déjenme decirles algo en esta mañana. Dios quiere obrar a través de cada una de nuestras vidas. Y vos sos un instrumento de ese obrar de Dios. Tenés que comenzar solamente con la pregunta sencilla de decirle: Dios, Padre, revélame, ¿dónde estás obrando? Y yo me voy a unir a eso. Dios mide las cosas en forma distinta como las mide el ser humano, como las mide este mundo. Quizás vos estás esperando un éxito con determinadas características, y para Dios el éxito tiene unas características totalmente distintas. El éxito de parte de Dios es hacer exactamente lo que Dios espera que vos vivas, experimentes y hagas. Y cuando vos sentís que Dios está haciendo algo hermoso a través de tu vida, entonces pasan cosas extraordinarias, ¿o no? Por ejemplo, que vos podés orar por las personas, podés bendecir la vida de las personas, y eso trae paz a la vida de las personas, porque no sos vos, es Dios quien se está manifestando a través de tu vida, ¿no? Podés ser instrumento de bendición para las personas que a lo mejor están oprimidas durante mucho tiempo, y Dios puede usar una palabra que suelta a través de tu vida para que esa persona sea liberada. Cuando vos crees que nada importante puede pasar en medio de tu situación o por medio tuyo, es porque estás demasiado concentrado en tu humanidad y en mi humanidad. Hay una frase allí del libro que te mencioné, que la saqué en esta mañana, que te la quiero mencionar. Dice: cuando crea
que nada significativo puede ocurrir por medio suyo, está diciendo más de lo que cree acerca de Dios en cuanto a usted mismo. Complicada la frase, ¿no? Se las leo de nuevo. Cuando crea que nada significativo puede ocurrir por medio suyo, está diciendo más de lo que cree acerca de Dios que en cuanto a usted mismo. Cuando vos crees que nada significativo puede pasar a través de tu vida, no estás hablando de vos, estás hablando de Dios que está en tu vida. Porque Dios sí puede hacer cosas tremendas y significativas. Si le crees a Él, lo vas a ver. Si le crees a Él, lo vas a experimentar, porque Él te invita a que seas parte de su obrar. Cuando Dios te invita, probablemente tengas que hacer algún tipo de ajustecitos en tu vida. Probablemente tengas que acomodar tus prioridades, probablemente tengas que buscar la forma de cambiar aquellas cosas que a lo mejor te venían quitando demasiado tiempo, demasiados pensamientos, que te venían distrayendo, porque cuando Dios te invita, al igual que Jesús, te dice, sígueme, sígueme. Termino en esta mañana y quiero que lo tomes a modo de oración, vamos a orar. Dios sigue obrando en el mundo conforme a la voluntad del Padre. Pasan los siglos y los siglos y los siglos, y muchos de los que estaban antes que nosotros ya pasaron. Y nosotros en algún momento pasaremos también. Pero Dios sigue obrando, y sigue obrando, y sigue obrando, hasta que su obra esté totalmente completa. Mientras tanto, vos, yo, todos los que estamos acá en esta mañana, somos parte de ese obrar de Dios. Dios se está moviendo en tu vida, alrededor de tu vida, incluso en tus circunstancias y alrededor de tus circunstancias. No hay nada que escape del control de Dios. Pero nosotros seguimos siendo su instrumento predilecto. La iglesia, como cuerpo de Cristo, esta iglesia y todas las iglesias que Dios haya levantado en el mundo, siguen siendo instrumento como cuerpo de Cristo para llevar adelante su obra aquí en la tierra. Necesitamos, al igual que Jesús, buscar esa relación de amor personal y real para conocer su corazón, para reconocer su voluntad y para entender sus propósitos. Y entonces, cuando vemos al Padre trabajando a nuestro alrededor, esa es la invitación que te extiende para que ajustes tu vida y te unas a ese trabajo. Yo estoy seguro que has visto muchas veces a Dios obrar en tu vida y alrededor de tu vida. En la jornada que vamos a compartir dentro de un rato, vamos a ver en forma concreta la manera en que Dios estuvo obrando este año en medio nuestro. Pero Dios quiere que te unas en la forma en que Él te lo va a mostrar, en la forma en que Él te lo va a revelar. Dios nunca nos dijo que vayamos y trabajemos para Él, sino que Él está trabajando y que nosotros nos unamos a Él. De eso se trata, ser parte de su obrar. Te invito a que tengas un tiempo allí de intimidad con Dios. Vamos a orar. Que puedas en esta mañana presentarte delante del Señor y si por alguna razón esa relación íntima, personal, de amor con el Padre está distorsionada en este tiempo o está sacudida por las circunstancias, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que hoy sea una oportunidad para restaurar eso. Que hoy sea un tiempo para volver
a encontrar esos espacios de intimidad con Dios. Esos momentos en los cuales sentías que tu corazón se reconfortaba, que tu corazón ardía y que recibías palabra de parte de Dios. De alguna manera Dios se las arregla para hablarnos, especialmente a través de la Biblia, a través de su palabra, pero también a través de las circunstancias, a través de otras personas. Por medio de su Espíritu Santo Dios nos habla. Que cuando estés hablando con Dios, le preguntes, sea cual sea la edad que tengas y la etapa en la vida que estés transitando. Le puedas preguntar, Señor, amado Padre, al igual que Jesús, te pregunto, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Qué estás haciendo a mi alrededor? ¿Qué estás haciendo en medio de esta crisis que estoy atravesando? ¿Qué estás haciendo en la vida de las personas, de la ciudad, del barrio, en la vida de las familias, en la vida de aquellos que están atravesando distintos problemas o de adicciones o cuestiones o conflictos internos, familiares, luchas? ¿Qué estás haciendo, Dios, ahí? Porque yo quiero unirme a eso. Y cuando Dios nos vaya revelando en distintas formas, porque a cada uno y para cada uno tiene un propósito especial. El ministerio de Juan el Bautista fue público apenas 6 meses. 6 meses. Y venía del desierto y lo decapitaron. Y sin embargo Jesús dijo que fue el profeta más grande levantado entre los hombres. Así que no importa cuán grande creas o consideres o cuán pequeña consideres que sea tu obra o la tarea que Dios tiene para vos, Él la considera muy, muy especial, porque te la asigna. Quizás las propias situaciones que te tocaron atravesar de la vida son las herramientas que Dios te dio para bendecir a otros, para ayudar a otros a salir de esa misma situación. O quizás la crisis que ahora estás atravesando sea la oportunidad para que Dios te utilice en el futuro para bendecir a muchos otros que van a atravesar esas mismas crisis. Sea como sea, Dios está obrando, Dios está obrando. En vos, en tus circunstancias y en las personas a nuestro alrededor. Dios está obrando en esta ciudad, en la ciudad de Herli, porque no se detiene y por alguna razón nos trajo aquí. Por alguna razón quiso que en algún momento abriéramos las puertas de una pequeña iglesia en esta ciudad. Porque Dios está obrando en esta ciudad y en la vida de las personas y Dios quiere que vos, yo, cada uno de los que estemos acá, seamos instrumentos suyos. Señor y Dios, en esta mañana te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Sabemos que lo estás haciendo, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a ver, Señor, lo que nuestros ojos naturales no ven. Ayúdanos a percibir lo que nuestros sentidos no pueden percibir. Gracias, Señor, por obrar en mi vida. Gracias por obrar en mi familia y mis circunstancias. En esta mañana me comprometo, Dios, a preguntarte, ¿dónde estás obrando en esta ciudad? ¿Qué cosas querés hacer en esta ciudad? Porque quiero unirme a lo que vos estás haciendo. En el nombre de Jesús, quiero preguntarte, Señor, si hay otros lugares en los cuales vos estás obrando ya en este tiempo y que quieras que me una. Señor, estoy dispuesto y que sea hecha tu voluntad
como dijo Jesús, en mi vida. Gracias, Señor, por este encuentro con vos en esta mañana. Y te pedimos que todos los días lo podamos disfrutar de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia.